Pues hola a todos y todas. En este nuevo y último programa dedicado de estos programas especiales que hemos dedicado a la vivienda, este último programa he decidido irme a la Asamblea de Madrid para hablar con Jorge Moruno y hablar sobre todo de las diferentes políticas aplicables a la vivienda, de cuál es su visión de la política autonómica, la política nacional y charlar un poco de todo. Y al final de esta entrevista pues os trasladaré mis consideraciones con respecto al tema y mi experiencia a lo largo de todos estos programas. Hola a todos y todas, pues estoy aquí con Jorge Moruno en la Asamblea de Madrid, que es responsable de vivienda ahora mismo en el grupo parlamentario de Más Madrid, y quería empezar pues hablando con él un poco. He venido justo que has hecho una intervención. ¿Qué tal, Roberto? Ahí en la Asamblea, que la verdad que me ha impactado bastante, pues seguimos todavía con el tema de las zonas tensionadas, es decir, y quería preguntarte un poco, ¿cómo puede ser que la Comunidad de Madrid y el gobierno de la señora Díaz Ayuso sea completamente insumisa al cumplimiento de una ley de vivienda, cuando en teoría son ellos los defensores y defensoras de la ley, no solo la derecha, sino también la ultraderecha, y que allá donde gobiernan están incumpliendo constantemente esta ley de vivienda para poder aplicar estas medidas? Bueno, en realidad exactamente ellos te van a decir que ellos cumplen la ley. Lo que pasa que las cosas que la ley les obliga a hacer sí o sí, lo que hacen es casi dejación de funciones. Por ejemplo, consumo, depende de ellos la parte que tiene que ver con impedir que las inmobiliarias cobren comisiones ilegales cuando se alquila. Y ha tenido que ser organizaciones de consumidores los que han tenido que poner encima de la mesa estudios que dicen que la gran mayoría de inmobiliarias cometen fraude de ley. Y cuando se lo decimos a la Comunidad de Madrid, ellos dicen que sean proactivos. Ellos dicen, bueno, cuando nos pongan quejas, nosotros actuamos, pero no vamos a ser proactivos ni vamos a tener ningún tipo de iniciativa. Pero lo que respecta a la zona de mercado tensionado, el problema es de origen. Es decir, ellos se escudan en que la potestad de decidir a quién le compete permitir que se declare la zona de mercado tensionado es a la comunidad autónoma. Porque así es como está elaborada la ley. La ley, y sobre todo después del fallo del Tribunal Constitucional, debería, en mi opinión, y así lo hemos traído aquí a la Asamblea, instando al Gobierno de España, debería haberlo formulado de tal manera que esa capacidad de declarar la zona de mercado tensionado se la diese directamente a los municipios para que no dependieran de la tutela y de la aprobación de la señora Ayuso. Yo, obviamente, políticamente discrepo en lo que ellos hacen, que dicen yo, mientras que gobierne, no lo voy a aplicar. No lo voy a aplicar porque considero que es mala. Ellos podemos decir que no le dan autonomía a los municipios para que decidan. Si tan mala es la zona de mercado tensionado, ¿por qué no le permite a esos municipios que la apliquen y por lo tanto fracasen sus gobiernos, ¿no? Y a ellos les acabe beneficiando. Pero en cualquier caso, lo cierto es que la ley se lo permite. La ley les permite decir que no. Por eso nosotros pensamos que había que hacerla de otra manera para que fueran los municipios quienes lo pudieran decidir y en todo caso ahora reformularlo. A nadie le puede sorprender que el Partido Popular, en el caso de la vivienda, pues tiene una línea muy clara, que es blindar políticamente los intereses de negocios privados y blindar su margen de rentabilidad económico. Pues sí, pero yo tengo... A ver, una serie de encontronazos. Venimos de una explosión de una burbuja inmobiliaria en el 2008 que ha causado más de 10 años de un dolor agónico socialmente, es decir, multitud de familias desahuciadas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora estamos en un momento, te escuché a ti el otro día, de acaparamiento. Yo creo que es una burbuja que tiene otro tipo de estallido y que yo creo que va a ser el estallido social, porque ya hay un momento en el que no solo gente joven, gente mayor, gente de cualquier edad, le es imposible acceder al mercado de vivienda. Es decir, no hay manera de entrar en una vivienda de estos que ellos venden ahora como del plan protegido. Tenemos el ejemplo claro en Sanse, es decir, se han echado 1000 y pico solicitudes hacia atrás, más 4000 y pico que habían quitado porque no cumplían los requisitos. Al final resulta que solo 80 vecinos de San Sebastián de los Reyes se pueden permitir el lujo de entrar a vivir en los pisos del Plan Vive, que por otra parte están ejecutados sobre una zona inundable, sobre un arroyo, que tampoco la Confederación Hidrográfica ha dicho si eso hay que tirarlo o no. Es decir,
Da la sensación desde fuera, desde la calle, y yo por eso comprendo el movimiento inquilino, ¿no? El movimiento del sindicato de inquilinas, de la paz, de otros movimientos sociales, de que es que no solo es que no se hace nada, es que cada día es peor la situación, ¿no? Es decir, ya hay barreras que, yo lo hablaba el otro día con Ángela, que también la entrevisté para este programa, hay barreras que hace 20 años no se sobrepasaban y que hoy se están sobrepasando constantemente. Es que esta gente no tiene límite. Ya. Yo ponía el otro día el ejemplo de las guerras de la harina antes de la Revolución Francesa, y no tanto de una burbuja como la que se sufrió en 2008, porque se da una situación de al mismo tiempo de, digamos, hay una escasez y al mismo tiempo un acaparamiento. Cada vez más propiedades están en menos manos y por lo tanto pueden decidir malos precios. Esto sobre todo en las zonas urbanas, porque no decir, la mayoría de los propietarios son particulares. Bueno, en las zonas urbanas la cosa cambia. Hay mucho más peso de las empresas, de las personas jurídicas. Pero es que incluso dentro de los particulares hay algunos que pueden tener 4, 5 viviendas, 6. Entonces, eso es algo notorio. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay más caseros que tienen 5 viviendas en alquiler que una. Lo que sucede, aquí nadie discute que haya que aumentar la cantidad de viviendas. Lo que hay que aumentar es la cantidad de viviendas que estén protegidas de los precios del mercado. Porque las viviendas de mercado por sí mismas no van a bajar los precios, porque están pensadas para obtener la máxima rentabilidad. Y por lo tanto, a lo que se niega la Comunidad de Madrid es a generar un amplio parque público de vivienda y un amplio parque de vivienda protegido. Ahora dirán, no, somos los que más vivienda protegida estamos construyendo o hemos construido. Primero, sobre unos datos absolutos que son ridículos con el conjunto de España. Y segundo, en términos relativos tampoco es verdad. Construye más el País Vasco. Pero es que además ellos proyectan diciendo que vamos a levantar mucha vivienda protegida, sobre la base de haber subido tanto los precios del módulo de la vivienda protegida que dejan de ser viviendas protegidas. Y por lo tanto, en algunas ocasiones están por encima del precio de mercado. Y un ejemplo son el Plan Vive. Plan Vive es suelos gratuito, los inquilinos ponen una renta que les cobran el IBI y las empresas adjudicatarias se llevan alrededor de un 6% de rentabilidad. De hecho, casi tienen más viviendas renunciadas que viviendas entregadas. Es decir, si su objetivo era, como decían, aumentar la oferta para que bajen los precios, el Plan Vive está pensado para que bajen los precios, obviamente no funciona, porque Madrid es la comunidad donde más suben los precios y donde más altos son los precios del alquiler. Lo que habría que preguntarse es si el Partido Popular tiene la intención de que bajen los precios. Es decir, si su objetivo político es que bajen los precios. Porque yo creo que ellos son de alguna manera testaferros políticos de unos intereses inmobiliarios en las instituciones. Ellos no quieren que la vivienda sea un derecho. Ellos lo que quieren es que sea netamente un bien de mercado. Y luego está el Partido Socialista, que antes decía es un derecho pero también un bien de mercado, lo cual es la cuadratura del círculo. Y llevamos muchos años, y por no hablar de muchas décadas, de una dejación total en la política de vivienda. Esperemos que ahora se esté dando un giro para mejor, pero ese giro tiene que ser prolongado en el tiempo y necesita de mucha inversión, a todas las escalas, a escala municipal, a escala autonómica y a escala estatal. A la escala estatal no hay ningún modelo de vivienda que se haya levantado digno, digo, si no se ha invertido al menos durante varios lustros el 1% del Producto Interior Bruto. Nosotros en Más Madrid proponemos para la Comunidad de Madrid invertir por habitante lo mismo que invierte el mejor modelo de vivienda, que es el de Viena, alrededor de 260 euros por habitante en vivienda. ¿Para qué? Para coger una velocidad de crucero que nos permita engrasar la máquina de tal modo que se puedan construir y comprar 10.000 viviendas públicas al año y rehabilitar otras 11.000. Solo de esa manera, por todos los medios al mismo tiempo, construyendo, comprando, rehabilitando, regulando, por todos los medios al mismo tiempo, no es una cosa o la otra, y ampliando el parque público y el parque protegido en colaboración con entidades de lucro limitado, solo por esa vía es como se levanta la vivienda como un derecho, y al mismo tiempo frenando y desincentivando e impidiendo todo lo que son las operaciones especulativas que compran con la finalidad de que aumenten los precios. Eso hay que frenarlo. Bueno, y me imagino que todo eso también conjuga con que las leyes ómnibus que ha sacado en este periodo la Comunidad de Madrid brindan todavía una mayor desprotección, es decir, porque ellos lo que llaman vivienda protegida es una protección que no es la protección de los pisos de protección oficial que tenían nuestros padres hace 40 años, es decir, que pierden a los 15 años
la protección y acaban en manos de empresas y fondos buitre, ¿no? Que son las que las administran. ¿Cómo se podría blindar esa protección a la vivienda protegida? ¿Tiene que ser con una ley en la Comunidad de Madrid? Claro, la competencia es autonómica, pero en realidad es heredera del mismo espíritu franquista. Quiero decir, en 2015, entre 1951 y 2015, en España se han levantado alrededor de 7 millones de viviendas protegidas. Muchas de ellas promovidas por promotores privados, por suelo público, pero en cualquier caso reguladas sobre la base de una protección. Que, a diferencia del resto de Europa, esa protección era limitada en el tiempo. Pasado un periodo de tiempo se descalifica y por lo tanto se privatiza y se pueden convertir en viviendas de mercado. Por eso de esos 7 millones de viviendas, en ese periodo de tiempo, pues no queda casi nada. Porque se han ido convirtiendo en viviendas de mercado y luego los dueños las habrán vendido, etc. La novedad que ahora se incorpora es que algunas de esas viviendas, pasado el periodo de protección, acaban compradas por fondos buitre, como Blackstone en Getafe. Pasa el periodo, ellos lo compran y entonces suben los precios del alquiler y echan a los inquilinos. Lo que hay que hacer en ese sentido es salir de esta anomalía y caminar el mismo recorrido que ha empezado a caminar desde, por ejemplo, desde el año 2003 el País Vasco. En el País Vasco, desde el año 2003, todas las viviendas que se construyen desde esa fecha en adelante tienen que ser protegidas de manera permanente. Es decir, que la protección nunca desaparece. Que usted quiere vender la vivienda, la va a vender con el precio protegido, no un precio de mercado. Y por lo tanto ellos ya acumulan un patrimonio de 55.000 viviendas protegidas de manera permanente. Madrid tiene 0 en ese sentido. Y se niega, de hecho, hace gala de no modificar esta normativa. Y por lo tanto nos permanecemos en esa anomalía en el conjunto de Europa y en cada vez más zonas de España, como puede ser Valencia, la Comunidad Valenciana, Cataluña o el País Vasco, que ya modificaron esa normativa, porque si no es imposible construir y generar un parque de vivienda asequible. Has comentado un problema que yo estoy totalmente de acuerdo. El problema de la vivienda es evidente que tiene muchas aristas. Hay que abordarlo desde diferentes administraciones. Yo he leído en prensa hace unos días precisamente que la operación Campamento, famosa, es decir, se viene abajo, ¿no? Es decir, por tanto, hay unas promesas por parte del gobierno central que frustran todavía más a la gente porque tiene que leer este tipo de titulares. Sí. Hay una Comunidad de Madrid que sigue avanzando en ese modelo que no sabemos, bueno, sí sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero que no proporciona ninguna alternativa a absolutamente nadie. Crece el descontento social, ¿no? ¿Qué podemos hacer para transmitir desde la izquierda? Es decir, que existe un modelo diferente. Es decir, yo creo que estamos perdiendo la oportunidad. Creo que vosotros estáis insistiendo ahora mucho con el plan que habéis presentado últimamente, que habéis ido a Europa también a presentarlo con las portavoces parlamentarias, ¿no? Es decir, deberíamos de estar desgastándonos presentando cuál es nuestro modelo de vivienda para la gente, porque mientras esta gente tenga el poder, esto no se mueve una micra. Sí, lo que pasa es que, como bien dices, hace falta poder tener algo realmente alternativo a la dejación de la Comunidad de Madrid. El problema es que, por ejemplo, los últimos gobiernos, digamos, progresistas, no se ha hecho el trabajo que se tenía que haber hecho. Se ha dejado pasar mucho tiempo hasta que se empieza a tomar en serio la vivienda. El problema es que la vivienda es algo mastodóntico. No se cambia de un año para el otro. Claro. Necesitas de mucho tiempo. Entonces, en lugar de ponerte en 2024, ponte en 2018 con este tema, porque algo hubieras avanzado. En España siempre se dice, no, es que eso aquí es muy difícil. Mira, es que en Viena llevan 100 años. Bueno, pero es que eso yo lo llevo escuchando desde que tengo 18 años. Si se hubiese empezado hace 20 años ya estaríamos mejor que si empezamos ahora. Claro. Y si empezamos ahora estaremos mejor que si empezamos dentro de 5. Eso es una carrera de fondo. Y hay cosas que se pueden hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo. Por supuesto, la regulación de precios es una cosa, es un torniquete para frenar una sangría. Nadie dice que es una varita mágica que soluciona el problema. Claro. Es algo necesariamente combinable y compatible con otro tipo de políticas de inversión y de colaboración y de freno de las operaciones de especulación. Y como digo, si es que no hay que elegir entre vivienda pública o regulación de precios. Los países que más vivienda pública tienen y que más vivienda protegida tienen también regulan el precio del alquiler. Los países que regulan el precio del alquiler, más vivienda pública tienen y más vivienda protegida tienen, también tienen contratos indefinidos del alquiler en el sector privado.
Que hay veces que dicen, porque también garantizan la seguridad residencial en el sector privado. Si es que hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios si queremos inclinar la balanza hacia la vivienda como un derecho. Lo que pasa que en España, digamos, porque toda vivienda es un diseño de Estado. Para una cosa, para la otra. Y aquí se ha diseñado la vivienda desde hace muchas décadas con la finalidad de convertir la vivienda en un bien de mercado. Claro. Desde el señor Arrese hasta casi la actualidad, que parece que está girando. Lo que pasa es que necesitamos mucho tiempo. Entonces, ¿hay que aumentar la oferta? Sí, hay que aumentar mucho la oferta, pero la oferta de vivienda protegida del mercado. ¿Hay que regular los precios? Sí. ¿Hay que implementar contratos indefinidos? También. Hay que hacer todo. Sí, luego acompañado también, yo creo que hay es decir, hay gente, el otro día yo hablando con plataformas de asociaciones vecinales, etcétera, en mi municipio, me comentan que lo que tiene que dejar es de ser un negocio tan lucrativo la vivienda. Bueno, es que además es un problema económico para el país, porque ese dinero que deja de invertirse en otras cosas, al ser tan rentable el ladrillo, eso no genera ningún valor, no produce nada. Y por lo tanto, en lugar de, digamos, de invertirlo en cosas que a su vez generen otra cosa, el valor refugio que supone el ladrillo, pues de alguna manera implica un subdesarrollo productivo de nuestro país. No solo un problema vital, la cuestión, que los precios sean tan altos y por lo tanto un lastre para el desarrollo vital, sino que también es un lastre económico y productivo. Económico también porque todo ese dinero de la gente que vive de alquiler y paga precios tan altos es un dinero que se deja de ir a la cafetería de abajo y es un dinero que deja de aumentar la renta disponible de las personas y se va por el sumidero, el desagüe de la economía improductiva del rentismo. No puede tener tanto peso ese sector sobre el conjunto de la economía, porque eso es un lastre a futuro. En lugar de invertir eso, que ese dinero se canalice hacia la transición ecológica de la economía, hacia renovables, hacia innovación, etcétera, se queda en el ladrillo, que básicamente lo que se espera es parasitar el trabajo de los demás. No puedes tener tan sobredimensionado ese modelo. Y porque sigue siendo un modelo que genera una corrupción. Bueno, eso por supuesto, claro. Brutal. Es decir, el problema que hay es que es un negocio muy llamativo por el que pasan por el halo pues prácticamente todos los poderes fácticos, ¿no? Claro. Desde el concejal de un ayuntamiento, el alcalde o la alcaldesa de un ayuntamiento, a cualquier otro. Yo creo que todo está en el tema regular, ¿no? Este liberalismo salvaje, ¿no? Que nos viene a traer esta derecha casi alineada con la extrema derecha en sus posicionamientos, porque lo que hace esta comunidad autónoma en la que vivimos es absolutamente, tú lo dices muy bien y lo dicen compañeras, necroliberal, ¿no? Yo creo que el tema está en la regulación, es decir, esta gente a través de las leyes Omnibus, ojo, no nos olvidemos, la ley Omnibus, la primera ley Omnibus, que yo trabajo en el transporte y sé lo que es, vino de Europa. Es decir, Europa es la que manda unas medidas. La gente tiene que tomar en serio también cuando se vota para Europa qué es lo que se vota, porque todos los marcos jurídicos que han entrado en España en estos últimos años vienen de la Unión Europea. Y es lo que ha animado a la señora Ayuso y a su gobierno a crear una serie de leyes totalmente liberalizadoras, salvajemente liberalizadoras, como las leyes Omnibus, que no solo en materia de vivienda, en materia medioambiental, para poder arrasar el Monte del Pardo. Están volviendo a hablar de que quieren cerrar la M50 en nuestro municipio, cuando era un atentado medioambiental que en estos años ni se nombraba, se luchó contra ello. Es decir, yo creo que llevan años acomodándose un marco jurídico-político favorable para hacer lo que les dé la gana. Sí, además ellos tienen concuerda con un proyecto político que a su vez está pensado para incrementar su base electoral futura. Es decir, cuando ellos denigran los servicios públicos, la universidad, la sanidad, cuando ellos se quitan pediatras en los centros de salud, lo que están haciendo es tratar de generar y de aumentar la base electoral y social futura. Porque al expulsar y hacer todo lo posible para que la gente no use los servicios públicos y se quede como una cosa para pobres, que además votan menos, claro, lo que estás es incentivando que la gente se pague de su bolsillo los servicios que debería tener cubiertos con sus impuestos. Al pagarse de su bolsillo, aunque luego cuando tengan algo realmente serio vayan a la pública, en el mientras tanto la gente genera una desafección a lo público.
No una desafección directamente al gobierno que te denigra lo público, sino una desafección a lo público. Esa desafección a lo público es receptiva al discurso de te voy a bajar los impuestos. Que luego es mentira, no te bajan los impuestos, se lo bajan al 4,5% de la población. En los últimos 19 años, el 4,5% de los contribuyentes han ahorrado más de 54.000 millones de euros, que es luego el dinero que la gente se acaba dejando de su bolsillo en pagar una póliza privada, en pagar la escuela infantil, en pagar la FP, en pagar la residencia, en pagar... Al final acabas pagando más de tu bolsillo por los mismos servicios que deberías tener cubiertos por los impuestos, pero... al hacerlo, te genera una forma, una subjetividad y una posición en la que estás desencantado con lo público. Sí, y por lo tanto te puedes inclinar más a acabar votando a las fuerzas políticas que te dicen que lo público, bueno, que bajo la libertad de elección, que es mentira. Libertad de elección solo hay si tengo donde elegir. Si yo tengo plazas en FP o plazas en escuelas infantiles, puedes elegir a la privada. Si tú no tienes plazas, te están forzando a ir a la privada. Si a ti te dan el cardiólogo para X meses, o lo que sea, o una prueba, o un especialista, estás forzando a que quien pueda se lo vaya, se lo pague. Si tu centro de salud no tiene pediatra, en realidad estás forzando a que la gente se vaya a la privada. Y cuando se va a la privada le dices, ves, es que lo público no funciona. Entonces generan esa secuencia. Nosotros tenemos que ser capaces de poner otra secuencia diferente, que es una mejor contribución fiscal y más justa, mejores servicios públicos y de calidad, también supone un aumento de la renta disponible de tu dinero en el bolsillo. Porque si las cosas funcionan mejor, menos gente elegirá libremente tener que pagarse de su bolsillo unos servicios que están bien proveídos por el sector público. Pero ¿cómo no será de rentable para ellos este modelo cuando ante propuestas que no son, bueno, tú te hartas de decirlo en la Asamblea, y yo creo que en casi cualquier ayuntamiento se dice, propuestas como la de Viena, de vivienda, no estamos proponiendo algo que sea, no estamos inventando la rueda, es algo que está ahí, pero aparte que es que no es nada revolucionario, ni bolivariano, ni son países del norte de Europa. Pero es revolucionario porque la vivienda se desmercantiliza. Claro, gran parte. Claro. Y dicen, bueno, pero es que ellos tienen otro modelo, vale, muy bien. ¿Y por qué los nuevos desarrollos no se aplica la misma lógica? En los PAUs. Por ejemplo, en los PAUs nuevos, lo último que se hace en Viena es la vivienda. Lo primero que se hace es las comunicaciones, los servicios, tal. Y cuando todo está ya integrado, se hace la vivienda. Aquí no, aquí se hace la vivienda y luego ya está hecho el negocio. Sí, 15 años esperando. 15 años hay centro de salud, sí, mira, hay concertado, hay tal, no hay instituto, no hay centro cultural. Entonces... Correcto, ahí está la trampa hecha. Pues nada, Jorge, yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en esto. Si quieres, como guinda final, ¿cómo ves el futuro de cara a las opciones progresistas, a que sepamos transmitir todo esto de manera que porque yo creo que ellos mismos ya son conscientes de que la vivienda es un problema para ellos. Hay determinados movimientos en las administraciones que hacen de notar que para ellos es algo incómodo. A ver, la vivienda es, de alguna manera, condensa gran parte de la cultura española. Está muy entrelazado, no es algo económico solo, no es algo productivo, no es algo cultural. Es donde se deposita, aparte del dinero, la seguridad. El qué va a ser de mí cuando sea mayor. Eso es algo muy importante, porque eso implica, si no tengo seguridad, tengo inseguridad y tengo miedo. Lo que tenemos que ser capaces es de ofrecer seguridad a todo el mundo, que nadie se va a quedar debajo de un puente. Y eso puede ser por distintas vías, y por lo tanto hay que ampliar la libertad de elección. Y ampliar la libertad de elección significa que la ciudadanía pueda elegir cómo quiere vivir. Que el único proveedor de vivienda no sea mayoritariamente el mercado, que la ciudadanía pueda elegir vivir en una vivienda pública, que lo público no sea solo para los más pobres, no es una limosna, es un derecho de ciudadanía, y que usted pueda elegir viviendo en una vivienda pública de calidad y barata, vivir en una vivienda protegida. Si supera un umbral, por ejemplo en Viena 50.000 euros, si gana más de 50.000 euros vas a una vivienda protegida que sigue siendo barata, a menos a 8 euros el metro cuadrado, y si usted quiere y puede, que se compre una vivienda. Lo que no puede ser es que le obligues a todo el mundo a tener que hipotecarse 30 años. Sí puede, porque tal y como está conformada la situación en España, todo conduce a que si puedes, te compres una vivienda, porque lo otro es vivir sometido bajo el criterio arbitrario del mercado, y tú no quieres vivir
sometido a cómo van a subir los precios. Por eso te compras una vivienda, para tener una cierta seguridad dentro del contexto en el que digas, bueno, esto al menos de aquí no me sacan si voy pagando. No puede ser que las opciones sean susto o muerte, vivir en casa de tus padres hasta los 35 o dejarte medio sueldo en el alquiler o, si puedes, hipotecarte a 30 años. Tenemos que ofrecer alternativas de seguridad residencial para el conjunto de la población, para que se pueda elegir cómo vivir. El problema es que le están poniendo la alfombra roja precisamente a estos que aparecen en prensa, que compran los pisos sin pedir hipotecas. Es decir, esa es la inmigración que ellos quieren, la inmigración rica. Y por otra parte, pues lo que se está poniendo es cada vez las cosas más difíciles al 99% de la gente. Que yo no tengo nada, que vamos, ¿por qué no aplican el modelo de Singapur de vivienda, que es la institución pública provee de la primera vivienda muy barata, pública en propiedad? Ahora, luego no puedes ir especulando por ahí. Ah, claro. Claro, pero si la clave es seguridad residencial. Hay lugares como en Viena donde la gente hereda el alquiler. Sí, sobre todo. La cosa es, ¿qué va a ser de mí cuando sea mayor? Y tener la garantía de que a tus hijos no les va a faltar de nada. Eso es lo que quiere todo el mundo. La cosa es cómo se hace. Y en España ese ciclo se rompió en 2008. Con el crédito desmesurado, tuvo los límites que tiene. Y por lo tanto el Estado lo que tiene es la obligación de ofrecer seguridad residencial al conjunto de la población. Bueno, hay colaboradores necesarios, porque tampoco hay que decir que el PSOE no lo ha estado haciendo todo lo que No, el PSOE ha formado parte de la misma lógica. En este país eso ha sido lo más transversal del mundo. Claro. La vivienda como un bien de mercado. Entonces, el problema es cómo hacemos comprender o cómo forzamos las fuerzas más a la izquierda del PSOE para que el PSOE cambie esa actitud. Eso es. Yo tengo mis serias dudas, porque evidentemente cuando has probado la miel del dinero, pues no te interesan otras cosas, ¿no? Pero evidentemente creo que es un paso que debemos de seguir dando. Creo que tenemos que salir a la calle, acompañar los movimientos sociales, acompañarlos. Por supuesto, claro. Tenemos que saber transmitirles que si nosotros llegamos a una posición en la que tengamos poder, tener claro que tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que eso es fundamental y que creo que se está haciendo poco. Es decir, yo creo que en este caso vosotros estáis transmitiendo desde aquí, desde la Asamblea, y con una serie de iniciativas que habéis llevado a Europa, ¿no? Que si quieres ya comentar un poco el plan que ya ha salido. Bueno, no, son varias cosas. Antes he hablado de la inversión, lo importante que es aumentar la inversión para aumentar ese parque de vivienda público y asequible. Lo importante que es también desincentivar las operaciones especulativas, por ejemplo, triplicando el impuesto de transmisiones patrimoniales a aquellas empresas o grandes tenedores que compren vivienda con la finalidad de subir el precio, o poniendo un recargo en el IRPF para quien compre y venda en poco tiempo de manera más cara, salvo obviamente si tú vendes para vivir en otro sitio, o, digamos, salvo salvedades, o para empresas jurídicas. Es decir, frenar por todos los medios que la vivienda sea para especular. Y también, como he dicho antes, la colaboración público-social con entidades de lucro limitado y cooperativas. Y por último, también lo último que hemos puesto encima de la mesa es el contrato indefinido de alquiler, que no es la renta antigua franquista, que se actualiza con el índice del INE todos los años, que tiene algunas excepciones en el supuesto de que se reforme o se rehabilite la vivienda. Se puede subir hasta un máximo el 20% del precio dependiendo de la inversión hecha, que no se hereda, pero que es algo que nos equipara al conjunto de Europa, donde funciona el alquiler indefinido, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, en Países Bajos. Es decir, hay muchos ejemplos donde existe el contrato de alquiler indefinido, que solo le puede molestar a quien pretenda cada 5 años disparar el precio del alquiler. ¿Por qué el Partido Popular antes tenía la ley de arrendamientos urbanos de 3 años? Porque casi cada 3 años se podía subir. ¿Es una buena noticia que suba a 5 o 7 si es una empresa la duración del contrato? Sí. Bueno, pues es mejor noticia si es indefinido. ¿Indefinido quiere decir que el casero no puede recuperar la vivienda? No. El casero puede recuperar la vivienda con unos supuestos, tal y como ocurre hoy. Si usted quiere hacer uso personal de esa vivienda, o un familiar suyo, si por impago o por uso indebido de la vivienda. ¿Que quien compra esa vivienda va a vivir en ella?
Bueno, pues por supuesto, tiene unos plazos y entra a vivir en esa vivienda. Ahora, ¿que quien compre un edificio o una vivienda pretende montar un piso turístico? No. ¿Que Claro. quien compra y piensa montar un alquiler de lujo? No. Eso se acaba. Lo que ha pasado en Tribulete 7, lo que ha pasado en las viviendas que eran protegidas de Getafe, comprar para especular, no se puede cuando hay un contrato indefinido de alquiler. Y sobre todo también intentar dar herramientas para que desde la política local, ¿no? Porque es evidente Claro. que se pueda combatir esta turistificación también, ¿no? Que está transformando por completo nuestros barrios, el concepto de comunidad, el concepto de barrio. Yo el otro día hablaba con un experto de ecologistas en acción que había hecho un informe que cambia en el barrio porque cambia el comercio, Claro. porque claro, no es lo mismo el Hay comercio niños. para la gente mayor o los niños o no sé qué, no sé cuántos, que para un turista que va allí Claro. y quiere un producto, una necesidad diferente. Por tanto, destruyen nuestra red en los barrios, ¿no? La red vecinal o el barrio como tal. Y el problema es que yo veo que ya es un problema que se está trasladando hasta las periferias, ¿no? Bueno, porque es una mancha de aceite. Claro. Y va creciendo y va desplazando. Y para la ilegalización o la regularización de esas viviendas que estamos viendo estos días, que se pide también, por ejemplo, Rita lo ha pedido Sí. en Madrid, es decir, en Sanse se aprobó una propuesta Sí. de Más Madrid en el sentido de regularizar estas viviendas, de hacer un registro. ¿Qué se puede hacer para combatir porque claro, aquí es estupendo, aquí somos muy liberales para todo menos para luego... Bueno, porque la Comunidad de Madrid, que eso va por turismo, no tiene mucha intención de hacer nada. Y el Ayuntamiento de Madrid ahora algo parece ser, pero no tampoco mucho, porque siguen proliferando las miles y miles de viviendas turísticas ilegales que además contraen la oferta y suben los precios del alquiler también. Aparte de convertir los barrios en decorados y demás. Sí, bueno, y ya te digo, yo precisamente he leído hoy algo que has comentado tú antes en prensa sobre los pequeños tenedores, porque no solo son los grandes tenedores, también hay pequeños tenedores, vienen El Salto, creo recordar, que son unos sátrapas, es decir, que... Sí, que tienen 3 viviendas en alquiler. En la 4. misma dinámica, es decir, que aquí todo el mundo, claro, todo el mundo tiene que entender que no es una cosa solo de grandes tenedores. Y ojo, la cosa esta que se dice, el argumento que se da es que hay mucha gente que es una abuela para complementar la pensión o para pagar su hipoteca, como si eso fuera un argumento válido para justificar que los precios se disparen y que el 70% de los inquilinos en Madrid se dejen más del 30% de sus ingresos del trabajo. Mire, si hay un caso de una abuela que necesita complementar la pensión, no puede ser sobre la base de que el inquilino se deje el 50% de lo que gana. A lo mejor esa persona necesita una ayuda que le dé el Estado. Pero eso no son argumentos para justificar la espiral desbocada de subidas de precios del alquiler. Claro. De gente que trabaja y se deja el 50 al 60% de su sueldo. ¿Por qué? No, porque la otra persona está pagando la hipoteca. Bueno, ya... Pero es que no tiene que recaer sobre las espaldas de los individuos inquilinos. Claro. Si alguien necesita una ayuda, pues que se la provea al Estado. Pero no puede ser que eso lo sustente el inquilino sobre el esfuerzo de su trabajo. Ya, yo el problema además que también veo que ya que están proliferando como las setas, que por lo menos se regularicen y que paguen impuestos, ¿no? Para suplir. Bueno, esa es otra. Es que además las viviendas en alquiler pagan menos impuestos que un trabajador por IRPF. Claro. Primero porque sobre la base, si usted pone una vivienda en alquiler, al precio que sea, ya tiene exento un 50%. ¿Por qué? Y luego, dependiendo del precio que lo ponga, según la ley de vivienda, hasta un 90%. Pero bueno, lo que no puede ser es que se pague menos IRPF que un trabajador. Eso no... Pero bueno, en general, lo que están grabadas las rentas del capital y las rentas del trabajo es un despropósito. Sí. Pero bueno, eso ya son más cosas. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, un placer y nada, encantado, seguir. para lo que quieras. Nos vemos pronto. Claro que sí. Bueno, pues después de esta entrevista tan interesante con Jorge, esta charla que hemos mantenido en la que hemos abierto la espita de posibles soluciones conjuntas desde diferentes administraciones de cara a la problemática de vivienda, yo creo que os debo de dar también ciertas conclusiones sobre el desarrollo de estos 3 últimos programas en los que hemos abordado problemáticas que deberían de ser abordadas por las diferentes administraciones públicas y empezar a tratar el problema de la vivienda
para que no termine recalando en un conflicto social muy importante, que es lo que se viene a venir. Y creo que todas las administraciones, sus gobiernos y los partidos políticos que están en ellas deben de tomar conciencia de que esta problemática tiene muy mala pinta si no se ataja de una forma sensata, conjunta, en el que se hagan valer los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas por encima del lucro económico de algunos y algunas, por mucho que esto pueda reportar a algunos y algunas también. Debemos acabar con el clientelismo, con la corrupción que genera todo el pelotazo urbanístico. Los pelotazos urbanísticos en nuestro país llevaron en el año 2008 a una crisis económica de las más importantes que hemos sufrido, y nada más que llevaron dolor a miles y miles de familias que acabaron fuera de sus casas y de la cual todavía hoy hay mucha gente que no ha llegado a recuperarse del todo. Es importante conocer lo que deberían de hacer las diferentes administraciones, porque es evidente que la problemática de la vivienda no tiene una sola solución, sino que depende de múltiples factores. En mi modo de ver, las diferentes administraciones públicas deben de hacer sus deberes, y a mi modo de ver también todas las administraciones públicas no han hecho sus deberes en estos últimos años, y por tanto esto corre el peligro de desembocar en una insurrección social en la que casi todos y casi todas estamos de acuerdo, porque no se puede dejar en manos de los mercados la regulación de todo, pero mucho menos de lo básico, de lo importante, de lo que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas para hacer nuestra vida. Y haciendo un repaso de todas estas necesidades que debe de cubrir cada administración, pues hay que decir que el gobierno central, el gobierno de nuestro país, podría hacer mucho más. Solo se ha dedicado a hacer anuncios vacíos como el de la Operación Campamento, y que iba a crear miles y miles de viviendas. Por cierto, muy parecido a ese anuncio de la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que lleva anunciando legislatura tras legislatura que va a hacer miles de viviendas, y no terminamos viendo ninguna. Pero el gobierno central debe de hacer lo primero, que se cumpla la ley de vivienda. Se ha creado una ley de vivienda que muchos y muchas consideramos muy cortita porque evidentemente hace que a día de hoy, muchas comunidades autónomas del Partido Popular se sigan declarando insumisas a su aplicación, y es un elemento fundamental su aplicación como medida conjunta junto a otras tomadas desde diferentes administraciones para controlar el precio de la vivienda en nuestros municipios, en nuestra zona de vida, ¿no? Pues bien, ese déficit lo tiene el gobierno central desde hace mucho tiempo, y lo que es necesario es que tome decisiones valientes. Sobre todo si quiere tomar la decisión de hacer vivienda social, vivienda pública, debe de poner los medios para ello, y una buena aportación sería crear una empresa pública de vivienda que genere vivienda en unas condiciones y un marco que fije el gobierno, y que empecemos a crear en este país un parque de vivienda pública al servicio de la ciudadanía, para que esta vivienda acabe siendo lo que reconoce nuestra Constitución, que es un derecho, y no que sea un bien de mercado, que es como está siendo tratado por la mayoría de los partidos políticos en las administraciones. Esto nos lleva a la Comunidad de Madrid. Bueno, la Comunidad de Madrid es el paradigma de todo lo que no se debe de hacer para que la vivienda sea un derecho para la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas. Las diferentes leyes omnibus que ha sacado la señora Ayuso, que ahora protesta algunas veces de que las leyes se presentan por la puerta de atrás, pues ella las leyes omnibus las presentó con nocturnidad y alevosía,
sin posibilidad de ser enmendadas por casi ningún grupo de la oposición, pues estas leyes vienen a aplicar una liberalización que, si bien es cierto, viene enviada desde Europa, existen maneras y maneras de aplicarla. Pues ella la aplica en el concepto más duro de la palabra, liberalización a tope, y eso implica pues unas leyes tan agresivas para destrozar el medio ambiente, para liberalizar el suelo con el menor número de problemas posibles, para entregárselo a las constructoras y a los grandes grupos de construcción y de especulación. Y esto incluye pues fiascos como los que está anunciando con el famoso Plan Vive, que son viviendas que, lejos de ser una alternativa habitacional para la gente más humilde que necesita tener acceso al mercado de la vivienda, y ya no solo jóvenes, porque ya esa edad se ha ido multiplicando con el paso de estas 3 décadas que lleva gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues ese acceso es casi a precio de mercado. No se pueden hacer viviendas con una protección que además se ha encargado de dilapidar, que tengan una protección que pierden a los 15 años, y que nos demos cuenta que ocurre como les ha ocurrido a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid Centro, cuando las viviendas sociales se entregaron a manos de un fondo buitre por parte de la entonces alcaldesa y esposa del señor José María Aznar, Ana Botella. La derecha empieza a darse cuenta de que la vivienda es un problema, y por eso hace tímidos, muy tímidos avances para intentar solucionarlo. Pero como la derecha no sabe trabajar de una manera constante, lo que hace es fuegos artificiales, como hace con casi todo. Anunciar viviendas que nunca llegan, pues como ocurre con otros servicios públicos como centros de salud, etcétera, etcétera, que anuncian durante decenas de años y nunca llegan. Pues la vivienda es una de estos mantras que se repite legislatura tras legislatura: voy a hacer miles de viviendas. Luego no se hace ninguna, y aquí paz y después gloria. Pero ya cuando nos viene con herramientas como las que ha aplicado con el Plan Vive, en nuestro municipio concretamente, construyendo sobre un riachuelo, y entregando nada menos, que nos hemos enterado por artículos de prensa, la concesión a estos fondos buitre, porque son fondos buitre reconocidos, la concesión de la gestión de estas viviendas de alquiler durante 70 años, muchos más años que los que tiene de protección la propia vivienda. Es una aberración que no tiene ningún sentido, y que en pocos años puede llevar a que la Confederación Hidrográfica decida que parte de esas viviendas deban de ser destruidas, porque, insistimos, acabamos de tener muy cerquita una dana. Construir en zonas inundables no es nada lógico, y mucho menos por parte de una administración pública que lo que pretende es dar servicio público a sus ciudadanos y ciudadanas con este tipo de viviendas. Bien, pues aparte de lo que tiene que hacer es aplicar la ley de vivienda, o la tímida ley de vivienda que sacó el gobierno, y empezar a topar precios del alquiler, porque este municipio tiene unos precios a nivel de Madrid Centro, y somos el tercer municipio en vivienda turística en la Comunidad de Madrid. Esto es una problemática importantísima. Si la vivienda turística viene aquí para quedarse sin ningún control, como por otra parte pretende la alcaldesa, porque a pesar de tener una moción aprobada que presentó el Grupo Más Madrid para organizar estas viviendas turísticas e instarlas a que actualicen su situación, es decir, que no estén de forma ilegal, porque solo falta que se estén lucrando,
con los alquileres a los turistas y a las turistas, y resulta que no paguen impuestos por ellas, los impuestos debidos al Estado, cuando el Estado mantiene los servicios públicos para todos y todas los que habitamos en los municipios y en nuestro país. Es necesario que las empresas paguen impuestos. Por tanto, entregar esto a fondos buitre, como está haciendo la Comunidad de Madrid, es estar entregando un bien común, que es un bien de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, a empresas a las que les importamos un bledo. Solo les importan las ganancias económicas paupérrimas que se llevan con el comercio que yo le llamo del dolor, porque lo único que hacen es comerciar con el dolor de la gente, y como hemos visto en multitud de municipios de Madrid, suben sus cotas, echan a la gente, desahucian y no tienen ningún rubor porque no están aquí para hacer amiguitos y amiguitas, sino que están aquí para ganar dinero. Bien, pues esas empresas tienen que tener un control, no una alfombra roja por parte de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otra parte está la situación local. La situación local, una vez que ha entrado la alcaldesa del mismo partido que del Partido Popular, como la señora Díaz Ayuso, todos son agasajos y alegrías hacia su mentora o hacia su líder en Madrid, la señora Ayuso, porque esto es como una réplica de las políticas que se aplican en la Comunidad de Madrid, pero en nuestro municipio. Con el agravante de que en lo municipal existen ciertas dinámicas que llevan todos y todas, muy a mi pesar y por desgracia, independientemente del color político que tengan, que es ese clientelismo y esas corruptelas que se reproducen a lo largo de los años. Aquí tenemos un plan urbanístico que es una aberración en el Cerro del Baile. El Cerro del Baile es un terreno con un valor medioambiental muy importante, pero sobre todo con un valor de amortiguación sobre la presión que está haciendo la vivienda sobre nuestro tesoro natural, la de Saboyal, que es una reserva de la biosfera y que es una zona protegida por el parque de la cuenca alta del río Manzanares. Bien, pues uno llega a la conclusión de que las políticas durante estos últimos 30 años no han sido más que las de no dar acceso a los vecinos y vecinas a esta necesidad de vivienda. Y miles de jóvenes se han tenido que marchar de Sanse hace mucho tiempo a muchísima distancia de nuestro municipio para poder emprender un proyecto de vida en otro lugar que les permita poder mínimamente pagar un alquiler, puesto que en Sanse seguimos apostando por crear vivienda para ricos, vivienda en alquiler para ricos, y la mayoría, el 99% de las personas humildes y trabajadoras de San Sebastián de los Reyes no pueden permitirse pagar precios como los que se están pagando en nuestro municipio por un alquiler. Bien, pues lejos de esto, las políticas de la señora Fernández, que vino a erigirse como una adalid contra la corrupción y contra los tejemanejes del gobierno anterior, pues no solo ha demostrado que siguen por el mismo una línea continuista en cuanto a vivienda, puesto que este plan urbanístico viene proyectado desde hace muchos años atrás y parece contar con la curiosa complicidad de muchísimos de los grupos representados en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y bueno, como una alternativa de vivienda en nuestro municipio. Y es imposible, o sea, la ampliación urbanística de Cerro del Baile no es una alternativa de vivienda para nadie en nuestro municipio, ni lo va a ser. Va a ser un ecocidio, porque lo que vamos es a arrasar una buena parte de un territorio natural o un territorio de amortiguación
al impacto de la vivienda a nuestra dehesa boyal. Vamos a arrasar con toda la biodiversidad que hay ahí en ese terreno. Y dentro de unos años volveremos a quejarnos de que vienen jabalís a visitarnos o de que vienen otras especies que no nos visitan. Lo que vienen es a recuperar el terreno sobre el que hemos ido avanzando el ser humano con una falta de empatía brutal y sin piedad, y arrasando sin mirar atrás todo lo que pillamos por en medio. Bien, pues estas son las políticas que está haciendo el Partido Popular desde hace más de 30 años en la Comunidad de Madrid. Acomodarse y crearse un entorno jurídico para poder acometer estas tropelías sin ningún problema. Ojo, necesita cómplices y personas cómplices que justifiquen todo eso o que permitan todo eso, y evidentemente en este municipio a lo largo de los años los han tenido, porque todos los planes de expansión urbanística propuestos por la Comunidad de Madrid son los que se han comprado. Aquí no se ha comprado nada diferente, ni se ha hecho un plan revolucionario de vivienda pública, ni nada parecido. Si acaso se ha intentado, ha sido tímidamente y por algún partido progresista, no nada más. Y tenemos una empresa municipal de suelo y vivienda que lleva 14 años sin construir. 14 años sin construir y con beneficios. Una empresa municipal de suelo y vivienda que durante estas últimas décadas debería de haber estado con su superávit, que hoy tiene superávit, adquiriendo más vivienda. Vivienda en el centro que podría estar rehabilitando y haciéndola formar parte de un parque de vivienda pública, un parque de vivienda pública que sirva como alternativa no solo a los ciudadanos y ciudadanas de Sanse, sino a los colectivos que hay en nuestra exquisita participación vecinal, y los colectivos necesitados de vivienda, como por ejemplo colectivos de salud mental, colectivos de violencia de género y otra serie de colectivos que no tienen una emergencia habitacional disponible en este municipio desde nunca. O sea, aquí no hay vivienda. Aquí una persona que necesita de forma como emergencia entrar a vivir en alguna parte no puede. Se la mandan desde servicios sociales a un hostal y se paga una cantidad de días y se acabó. Esos son los servicios sociales que presta no este ayuntamiento, sino muchísimos, pero en este es lo más dolente posible. Bien, pues esa empresa municipal de suelo y vivienda podría haber estado realizando este trabajo durante todos estos años. No se ha hecho nada. Hemos esperado a las expansiones urbanísticas. ¿Por qué? No lo sé, pero yo me lo imagino de dónde viene, y yo creo que todos vosotros y vosotras os podéis imaginar por qué se prefiere expansiones urbanísticas en las que vienen empresas con la chequera y la billetera en la mano a una empresa municipal de suelo y vivienda trabajando por y para los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Nos lo tendrán que explicar los partidos políticos que llevan bloqueándola durante estos 14 años. Tendrán que decirnos por qué la empresa municipal de suelo y vivienda no hace nada. Es más, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, parte de esos terrenos que tendrían que estar a disposición de la empresa municipal de suelo y vivienda, se los ha regalado, es decir, nos ha usurpado a los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián de los Reyes parte de nuestro suelo para entregarlo a la presidenta de su partido y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que ejecute más Plan Vive. Una de las parcelas, inclusive afectada por servidumbres aéreas. Ojo, que alguien tenga una cláusula de servidumbre aérea en una hipoteca significa que la afectación por el ruido de los aviones o el impacto del ruido de los aviones o el impacto medioambiental o el impacto en nuestra salud, que lo tiene, de los aviones que sobrevuelan nuestras viviendas, no podrá no ser objeto de protesta.
Si tú tienes esa cláusula en la hipoteca, no puedes protestar porque has firmado una hipoteca en la que aceptas que van a pasar aviones por encima de tu casa. Y en esa construcción desacerbada de los años 2000, de 1990, llevamos invadiendo un pasillo aéreo con nuestras viviendas, pues eso, todo este tiempo. ¿Por qué las administraciones públicas construyen en lugares donde no deberían de construir? ¿Por qué se planifica el Plan Vive sobre un arroyo? ¿Por qué se construye el hospital de Sanse o la urbanización de esa vieja en la zona de salida de aviones del aeropuerto de Barajas? ¿Por qué ahora no se cambia esa codificación que la alcaldesa acusaba al anterior alcalde de haberla hecho y que eso era malísimo y que lo iba a repetir, y luego ha engañado a los vecinos diciendo que no se revierte? ¿Tendrá algo que ver la codificación aérea con que se pueda ejecutar el plan urbanístico de Cerro del Baile? A lo mejor alguien nos lo explica, de AENA o que no sea de AENA. Es decir, aquí hay muchísimas complicidades y aquí hay muy poca voluntad de hacer las cosas bien para los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, el tiempo es muy claro. Dará la razón o la quitará a quien tenga que quitársela. Pero yo tengo muy claro que las fotos y las celebraciones de hoy, con estas expansiones urbanísticas, serán las fotos que aparecerán en los medios de comunicación y en los periódicos en unos años. Como ya ha ocurrido con otras expansiones urbanísticas de Sanse, no tenemos que echarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, allá estarán quienes responderán por lo que han hecho o no han hecho durante sus años, como estuvieron los que estuvieron antes y que pareció afectarles bien poco. Bueno, pues esto es lo que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de estar clamando en las calles por combatir. Dicho esto, pues se hace muy difícil que bajo el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y el gobierno del Partido Popular en nuestro municipio, si se llega a ejecutar la ampliación urbanística de Cerro del Baile, no empiecen a darnos la cantinela otra vez, como ya han empezado algunos alcaldes populares, por cierto, en otros municipios de la zona, del cierre de la M50. Una lucha que mantuvimos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes ya desde hace muchos años atrás. La M50 es un absoluto disparate, rematarla, cerrarla de cualquiera de las maneras. La afectación que tendría no solo nuestra de Saboyar, sino el Monte del Pardo y todo lo que pilla es un ecocidio directamente. Es decir, y yo creo que esta gente, pues dentro de unos años vendrá a contarnos otra vez. Ahora no, ahora tímidamente, no dicen nada, prefieren que lo digan otros, tiran el globo sonda, otros en otras partes, pero aquí se volverá a pedir el cierre de la M50, porque no sé si entendéis lo que suponen 3.000 y pico viviendas que se van a ejecutar en Cerro del Baile. ¿Cómo se traduce eso en población? Pues vamos a suponer que de 8.000 a 12.000, según los cálculos que te puede hacer cualquier inteligencia artificial, 12.000 o más, o 18.000 almas metidas ahí. Y esas almas tienen que salir de ahí. Porque además será un barrio que, como nos indica la experiencia con los barrios anteriores que hemos tenido en nuestro municipio, carecerá de servicios, totalmente de todos los servicios, durante muchos años. Si a día de hoy de esa vieja no tiene todavía ni su centro de salud, imaginaros la que les toca pasar a los que vayan a vivir a Cerro del Baile. También es verdad que es un tipo de gente que no suele necesitar esos servicios públicos. Si van a vivir ahí y van a poder adquirir una vivienda que la que menos
vale 400.000 euros y no es tampoco la panacea, pues seguramente será gente que no necesite un centro de salud o otros servicios públicos que necesitamos la mayoría de los seres humanos. Pero bueno, es igual, esa gente estará ahí y empezarán a decir que es que por la mañana hay mucho tráfico, que no puedo salir y volverán con el run 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 a la M50. Cuando lo que nos negamos es a mejorar el transporte público no solo dentro de nuestro municipio. Solo un partido político ha presentado alegaciones al mapa concesional del transporte del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid para este municipio. Es decir, no mejoramos el servicio de nuestro municipio, no creamos líneas. Sí, nos anuncian que va a venir un intercambiador en la zona del hospital, estupendo. Todo lo que sea intercambiadores, para mí ese intercambiador tendría que estar más arriba, porque hay miles y miles de coches que vienen de la sierra, de todos esos municipios que no tienen servicio y que no les damos una alternativa a tener un intercambiador, a tener parking disuasorios. En esas no estamos nunca, ni parking disuasorios, ni carril busbao, ni mejorar los transportes públicos para que los ciudadanos y ciudadanas vayan en los transportes públicos. Es mejor, vivienda, vivienda y vivienda. Y luego, durante años, a padecer. Bien, pues yo tengo muy poca esperanza que esto vaya a cambiar, no solo en este municipio. En la Comunidad de Madrid tampoco tiene pinta de hacerlo. Y al final, pues nos tocará a los ciudadanos y ciudadanas volver a salir a las calles, a acompañar a los movimientos sociales en estas reivindicaciones tan sensatas como básicas, que es que el derecho a la vivienda, reconocido en nuestra Constitución, es un derecho y las instituciones públicas de este país nos lo están garantizando. Así que nada, yo os he comentado un poquito todo esto, la experiencia que he tenido durante estos 3 programas, que espero que os hayan gustado. Ahora viene un poco el parón vacacional. Yo también pararé. Lo cierto es que, bueno, pues es complicado tener un trabajo, como sabéis, que soy autónomo y que depende de muchas horas y sacar estos contenidos es complicado, y me comprometo pues a volver tras el parón veraniego y seguir ofreciendo estos contenidos y otros que creo que es importante que los ciudadanos y ciudadanas de mi municipio comprendan, que comprendan cuál es el impacto de las políticas que se generan desde las diferentes administraciones públicas en nuestras vidas, en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio o de cualquier otro de la Comunidad de Madrid. Así que nada, os anuncio que quiero trabajar en un programa en el que hablemos de publicidad institucional y subvenciones, que yo creo que es un tema también curiosito para hablar aquí en San Sebastián de los Reyes. Así que yo os deseo desde aquí que paséis un feliz verano a todos y todas, y nos vemos muy pronto a la vuelta del periodo estival y espero, yo voy a seguir creando estos contenidos porque creo que es importante, independientemente del éxito que tenga, porque para mí es un deber moral y así lo seguiré compartiendo con todos vosotras y vosotras. Hasta muy pronto, que tengáis muy buen verano.